7.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47. Qué gusto, estoy platicando con mi querido licenciado Carlos Hale. Él es precisamente su secretario de gobierno aquí en Querétaro y que obviamente, pues en esta misma representación hemos conocido y sabido justamente de lo que tiene que ver con septiembre, mes del testamento, una propuesta que se hace además a nivel nacional, que junto con el Consejo de Notarios se establece para, pues, garantizar, para que haya, pues, este momento importante para trascender en la historia de la familia, como un gesto de amor, con un gesto de respeto y que al mismo tiempo sirva, bueno, pues para poder asegurar a nuestros seres queridos. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Aurelio, un gusto Buenos saludarte. días. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por darme... de otras cosas, mi querido Carlos. Que buenos días. Con todo gusto. Días, y por darme la oportunidad aquí de tener acceso a todo tu auditorio. A tus órdenes. Vamos por partes, si no tienes inconveniente, mi querido Carlos Hale. Bueno, el mes del testamento es una propuesta nacional que se replica en Querétaro. Entiendo que el gobierno del estado logra esta coincidencia para que a través del Consejo de Notarios se puedan ofrecer precios accesibles a la ciudadanía y bueno, pues un poquito promover esta posibilidad de que el testamento se convierta en una posibilidad real para las y los queretanos, mi querido Carlos. Sí, es correcto. Fíjate que es una propuesta que inició a principios de este siglo, se puede decir, 2003. Y el señor gobernador, en ese compromiso con la ciudadanía, el pasado viernes 29 de agosto, dio arranque a la campaña del mes del testamento. ¿Esto qué implica? Que durante todo el mes de septiembre, los notarios van a cobrar menos del 50% de la tarifa que normalmente ellos cobran alrededor de 7-8 mil pesos por testamento. Y en esta campaña, las 117 notarías que tenemos nosotros en todo el estado, es decir, en las 6 demarcaciones notariales, judiciales, notariales. Son las mismas, ¿no? Y son las mismas, claro. Son las mismas demarcaciones. Entonces le vamos a dar cobertura de esa forma a los 18 municipios, cobrando una tarifa de 3 mil pesos. Y aquí lo que está ofertando nosotros como gobierno del estado es adicionalmente el no cobrar el impuesto que se cobra por registrar los testamentos. Este es un gran apoyo, Carlos. Es un gran apoyo y además esta institución del Registro Nacional de Testamentos es una gran figura. Sí, claro. Porque una persona que vivía en el estado de Guanajuato, que emitió su testamento allá, luego se viene a vivir a Querétaro y fallece en Querétaro, permite a sus familiares, al acceder, ya sea a través de un notario o a través de un juez, saber si esta persona emitió un testamento. Y este Registro Nacional de Testamentos nos da la certeza de dónde emitió su testamento y cuál es el último testamento emitido por esta persona. Si hubiera haya sido en otro estado. Sí, claro, si hubiera alguna modificación, porque antes había que ir al estado, había que ir a tocar al notario, había que saber si se había hecho el registro y se complicaba también un poquito esa parte para la familia, mi querido Carlos. Sí, claro, ahora ya es un mecanismo nacional, es un sistema nacional que les da acceso automático a las autoridades a esa información. Esto dura el mes de septiembre. El testamento es un acto personalísimo, que además en pleno uso de nuestras facultades podemos hacerlo en esta oportunidad, pero que al mismo tiempo pues ayuda de mucha manera para pues abonar un poquito en el cariño y en el amor de la familia, decía yo al principio, mi querido Carlos. A ver, lo dijiste perfectamente, Aurelio, porque aquí lo que es importantísimo es que es una muestra de amor para tu familia, precisamente. Claro. Anteriormente existía la cultura de que cuando te invitaban a hacer el testamento era porque ya te querían enterrar, ¿no? Actualmente no, nosotros vemos, y lo vemos mucho nosotros en el Archivo General de Notarías, donde se da todo este registro de los testamentos, todas las complicaciones que se vienen por los juicios cuando no hay un testamento. Se rompen las familias, son juicios eternos, hay juicios de 30, 40 años, se dejan de hablar los hermanos, que eso se evitaría con un testamento claro en el cual se determinara a quién le tocan las cosas. Aquí es importante recalcar que este cobro de este testamento es únicamente para testamentos donde se designe heredero universal. Correcto. Ya en caso de legados, cuando se quiere dejar un bien a determinada persona, ya es otra tarifa. Otra la modalidad además del testamento, pero es un testamento simple, digamos, ¿no? Es correcto, simple, es un testamento simple. Y muchas personas, salvo tu mejor opinión, mi querido Carlos, y tú lo conoces además perfectamente bien, además en la Secretaría de Gobierno, Eric Gudiño, el secretario, ha sido
también insistente en que, bueno, pues no es tan complicado, no es tan difícil. Lo señalaba justamente cuando el mismo gobernador Curi González daba a conocer esta campaña del mes del testamento, y muchos pensamos, es que nos van a pedir, a ver, en la escritura número tal, de la foja tal, de no sé qué, del año no sé cuánto, ahí en ese tan complejo no es, ¿o sí? No, nada, es acudir con el notario, prácticamente con tu credencial de lector. Sí, sí. Y aquí es importante que la persona dé sus datos reales al momento de emitir el testamento. A ver, nos hemos encontrado que a veces omiten nombres de hijos, aunque no los vayan a designar como herederos, eso puede complicar las cosas. Sí. Es abrirse con el notario, todos los notarios son unos profesionales, en Querétaro tenemos un gremio notarial sumamente responsable, sumamente comprometido con las causas de la sociedad, y es abrirse con el notario, decirle al notario cuáles son los bienes que va a dejar, no necesita acreditarlo. No necesita acreditarlo. Sí. Y es más, en designación de heredero universal es, yo dejo todos mis bienes, en este caso a Juan Pérez. Así, y se punto, acabó el tema. con eso. Y Más se que acabó suficiente. el tema, es más que suficiente. Si son mayores de edad, si no son mayores de edad, no tenemos que llevar la credencial del lector o el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, los recibos de la luz, y etcétera, etcétera. Nada de eso. Nada, con la credencial de lector es más que Me suficiente. está preguntando, yo no tengo bienes, me dice el señor Jorge Arellano, yo no tengo bienes, no tengo nada que heredar, ¿necesito hacer testamento? A ver, ¿sabes qué llega a pasar en esos casos, Aurelio? Y nos ha tocado verlo en la vida real. Personas que opinan así, llega a pasar que un ancestro de él o alguien que sus padres mueren, él no deja testamento, él puede morir al mismo tiempo que su padre y se arma un juicio sucesorio, o que muera 5 minutos después de su padre y alcanza a heredar. Ajá, ok. Muriendo 5 minutos después de su padre, aunque vayan en el mismo vehículo, él hereda y automáticamente ya genera problemas. Por eso el momento en el cual uno adquiere bienes no está determinado, porque puede llegar por terceras personas. Por supuesto. Y se vuelve a generar. De todos modos tendría que hacer testamento, pero ¿qué tendría que decir ese testamento? Dejo todos mis bienes a Juan los Pérez. Que tenga, los que pueden, los que sean, y los que aparezcan por alguna razón. Exacto, porque pasa lo que en las películas gringas, cuando muere el tío rico que nadie conocía y hereda a una persona miles de millones de dólares, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa si esta persona muere? Si ya heredó, claro, ya heredó un problema. Es un acto preventivo también. Ahora, a ver, también me están preguntando, ¿qué pasa con las deudas, mejor dicho? ¿Las deudas son heredables? No, las deudas como tal no son heredables. O sea que ahí hay que... Pero a ver, las deudas se cobran del haber patrimonial. O sea, si yo tengo 10 pesos, fallezco y debo 3... O sea, primero se cobran esos 3, que incluso son primero los impuestos que hay que pagar, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá. Se cobran esos 3 pesos, los impuestos, y se le entrega el resto a la persona. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que debe de querer saber él? Si yo heredo 10 y la persona que me está heredando debe 13. Sí, claro. No, esos 3 pesos que quedarían de deuda ya no se heredan. Obviamente ya la persona ya no heredaría un centavo, pero no heredaría los 3 pesos restantes. Oye, te manda saludos Beto Lugo, te manda saludos Zacarías Urquiza, te manda saludos, pero a ver, aquí hay una pregunta. ¿Por qué cada año es más caro el testamento? Hoy estamos hablando de 3,000 pesos, ¿no? En este testamento simple del que ya también referías, pero dice, cada año es más caro. Aquí en Querétaro, me acuerdo, todavía se cobraba 1,500 pesos por el testamento, ¿por qué ahora se cobran 3,000? A ver. Pues, a ver, desafortunadamente es un tema de inflación, Aurelio. Hoy veía en varias notas, ustedes lo han de haber visto, sobre el incremento que puede haber en las participaciones federales. El 3% que anunció el gobernador, sí, claro. Exactamente, pero ¿de cuánto fue la inflación? ¿Cuánto es el incremento real de este presupuesto? Sí. Es lo mismo que pasa. El precio de todas las cosas va incrementándose por el tema de la inflación, incluido desafortunadamente el testamento. Sin duda alguna, así que hay que prevenirlo. En el Consejo de Notarios, entiendo, ¿tiene algún horario específicamente? O estos descuentos me preguntan si solamente son entre semana, si son sábado y domingo, si solamente es con determinados notarios. Hablaste tú hace ratito de los 117 notarios. 117 notarios en Querétaro. ¿Cómo funciona eso, Carlos? A ver, aquí a lo que invitamos a las personas es que acudan con el notario que ellos quieran, el de su confianza, o el que se encuentren en esa que se llamaba anteriormente la sección amarilla. Los notarios están comprometidos todos al cobro de esta cantidad de 3,000 pesos, y muchos notarios incluso habilitaron horarios especiales. Ese fue un compromiso adicional que hicieron ellos. Muchos están abriendo sábados y domingos para facilitarle a las personas el acceso a hacer su testamento. Carlos Rafael Altamirano, que es justamente el presidente del Consejo de Notarios, tiene también ese mismo acuerdo, como tú ya bien lo refieres. Sí, él está abriendo los sábados, por cierto.
Oye, me preguntan que si para las personas de la tercera edad pudiera haber algún tema, algún precio especial. No, es un precio único. ¿Quiénes tienen obligación de testar o desde qué edad se puede hacer testamento? A partir de los 18 años. A partir de los 18 años. Para el subsecretario, me llevé una desagradable sorpresa. Ese monto que menciona no es para todos los testamentos. Ese eslogan me dice también, hay algunas situaciones que en su mayoría son complejos y entonces el costo se vuelve diferente. Exacto, cuando se quieren dejar legados, era lo que les decía hace rato. Sí. Porque ya se puede llevar varias hojas. O sea, y en yo el tengo tema de legados sí tienes que determinar específicamente las características. Perdóname, no es el caso. Yo tengo 46 bienes, entonces ahí sí tengo que pagar un precio especial por ese testamento, pero si tengo una casa o alcanza y cabe en un solo legado, ¿con eso puedo hacer con esos 3,000 pesos mi testamento? Sí, claro. A ver, en el caso de que esos 46 bienes se los quisieras dejar a un agente diferente cada uno, pues ya te imaginarás la complejidad de hacer ese testamento. Ok. ¿No? Entonces, Claro. por eso es un cobro especial. Oye, que si hay algún número telefónico para que se puedan poner en contacto con el Consejo de Notarios o con quién con el Consejo de Notarios, pues si no puede ser directo con nosotros. Con cada notario. ¿Contigo en la Subsecretaría de Sí, Gobierno? fíjate que nosotros hemos habilitado un número de teléfono, te lo paso en este momento, con la finalidad de que ellos se puedan comunicar con nosotros. Es un número que nos han facilitado para WhatsApp. El teléfono es 4422 009201. 009201. 4422-009201. Sí. Cualquier duda, vía WhatsApp. Exactamente. Vía WhatsApp, mensaje de WhatsApp, puedan también ahí de aclarar cualquier situación. Bueno, exactamente. Aurelio, buen día. Consulta de registro. La consulta también tiene algún cargo, algún precio. Se puede hacer ante un notario, puede ser alguna persona civil que también ¿Qué pasa? También me pregunta cuando una persona miente a la hora de hacer un testamento. ¿Puede decir alguna mentira a la hora de hacer un testamento? Claro, que era lo que yo les decía, pues ya el testamento no vale, ¿no? Sí. Pues si dice una mentira y le hereda todos sus bienes a una persona que no existe, pues... O sea, yo puedo poner en mi testamento, perdóname, yo heredo en este momento el conín. Se lo dejo a mi nieta, ¿no? Sí. A mi nieta. Y eso... No pasa nada. Y está bien, cuando ya ocurra lo que tiene que ocurrir, pues van a decir, oye, pues el señor no era el dueño, ni puede acreditar, ni acreditó la propiedad de ese bien, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ahí está el teléfono, 4422-009201. Gracias a Carlos Hale, él es subsecretario justamente de Gobierno del Estado de Querétaro. Nada más rápidamente para que vea de lo que estamos platicando, porque hay una cabalgata en la que vas a participar. Sí, es una claro. cabalgata que históricamente también es parte de una de las tradiciones más bonitas, más importantes de Querétaro en estas fiestas de septiembre, en estas fiestas patrias. ¿Dónde y cuándo? ¿A qué horas? Que ya estás listo con... Solamente falta el caballo, mi querido Nada Carlos. más falta el caballo, mi estimado Aurelio. Fíjate que la salida la del señor gobernador hoy a las 5 de la tarde de Palacio de Gobierno, y esta cabalgata surge como un reconocimiento al mensajero de la libertad, Claro, se le conoce. Ignacio Pérez. Ignacio Pérez. Cuando la corregidora se da cuenta que la conspiración ha sido descubierta, la historia que todos saben, que la encierran ahí en la casa de la corregidora, en Palacio de Gobierno, ella da los famosos taconazos. Los 3 taconazos. Al que llama es Ignacio Pérez. Ignacio Pérez se roba un caballo de la cantina y se dirige al pueblo de San Miguel a darle el aviso al cura Hidalgo, pero él no se encontraba ahí, él se encontraba en el entonces pueblo de Dolores. Okay. Entonces nosotros recreamos ese recorrido en el cual nos vamos encontrando con las diversas autoridades del estado de Guanajuato, que también son sumamente solidarias con esta cabalgata, y es recrear ¿Cuántos años haciendo esta cabalgata? Yo creo que tiene alrededor de unos 40, Aurelio. 40 años, año con año, en esto que es parte de además, una acción muy, muy, muy queretana de lo que se hace, se seguirá haciendo y esperemos que se continúe. ¿Cómo va a ser esta cabalgata en el centro histórico hoy, mi querido Carlos? Mira, está prevista, nosotros salimos del auditorio, también se ha venido reduciendo los recorridos por el tema de tráfico. Sí, claro. A través de Constituyentes nos dirigimos a Corregidora, por Corregidora entramos al centro histórico, de ahí subimos a Palacio, volvemos a bajar a Corregidora, damos 1 o 2 vueltas en la plaza y nos dirigimos nuevamente a... Qué maravilla que se mantenga. Y que la gente vaya, es un evento muy familiar, muy bonito. Que se conserven además esas tradiciones. Y ya nada más para que usted se dé una idea, pero también hablaba yo con Carlos Hale sobre la colombofilia, que a veces muchos no sabemos ni qué es eso, pero que hay muchos, incluso en Querétaro, personas
personas dedicadas a este, que es un deporte además, mi querido Sí, Carlos. estamos nosotros reconocidos obviamente por el INDEREC, que es nuestra institución estatal, pero la asociación en Querétaro también está registrada ante la CONADE y CODEME, que es la Confederación Deportiva Mexicana, que certifica todas las asociaciones deportivas civiles, vamos, y la CONADE, que es la encargada de regular el deporte a nivel nacional. Y es un deporte que se origina a mediados del año 1850, siglo XIX, en Bélgica, claro, con las clases trabajadoras, donde ellas empiezan a utilizar las características de la paloma mensajera, que era regresar a su palomar para volverlo un hobby, una afición. Y con toda la historia que lleva detrás la paloma mensajera, claro, ¿no? Claro. Los primeros registros que tenemos era pues, con la misma arca de Noé, ¿no? Él manda un cuervo y el cuervo nunca regresa. Luego libera una paloma y la paloma regresa al arca de Noé. La historia de la paloma mensajera. Con una ramita de olivo. Esos somos ya desde ese mensajes de entonces paz. Mensajes de paz, pero que tiene una gran afición y además, ¿qué digo? Cientos, miles de palomas que además son entrenadas para este tipo de prácticas, mi querido Carlos. Sí, y además tenemos una colombofilia nacional muy pujante. Ahorita, hace un momento comentabas de Carlos Rafael Altamirano Alcocer, sí, claro, presidente del Consejo de Notarios. Él también es presidente de la Federación Mexicana de Colombofilia. Mira. Entonces, nosotros llegamos a tener aquí en el estado de Querétaro sueltas de Guadalajara que traen alrededor de 60,000 palomas. 60,000. Se liberan 60,000 palomas, vienen varios camiones y las palomas se dirigen de manera directa a Guadalajara y en un tiempo, porque son velocidades muy altas las que se hacen para allá, ese es otro tema que ya luego platicaremos, van con aire a favor. Entonces las palomas pueden estar llegando a Guadalajara en 3 horas y media. Qué increíble. Sí. ¿Y viceversa podría pasar algo que regresaran a Querétaro? Sí, nosotros podríamos soltar de Guadalajara, nada más que ya vendrían con aire en contra. Sí, claro. Pero sí, por supuesto que sí. Qué maravilla. Bueno, Carlos Gel, como siempre, un gusto platicar contigo, un hombre que tiene eso y mil cosas que contar de esto que tiene que ver con la historia de Querétaro. Mi querido Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio, encantado y muchísimas gracias y saludos nuevamente a todo tu auditorio. E invitarlos que acudan tanto a la cabalgata como a una notaría a hacer su testamento. Por favor, que no se les olvide el teléfono 4422009201. ¿Tiene alguna duda? Vía WhatsApp, ahí está para que aclare por qué cuesta uno, cómo cuesta el otro, cuándo lo puede hacer, en qué momento, qué tiene que llevar. Las dudas ahí las puede aclarar con todo gusto. Gracias, mi querido Carlos Gil, que tengas buen día. Igualmente, Aurelio, muchas gracias. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Carlos tiene que salir corriendo porque están preparando justamente esta cabalgata, pero estamos atentos a través de este espacio de noticias. Gracias una vez más. Su opinión la más importante. Pausa y volvemos. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.